El evento que hoy nos convoca comprende varios temas de interés para todos. Tendremos la presentación de la red de editores y directores de revistas universitarias de Antioquia. Posteriormente, con algunos de los integrantes de la red se realizará el conversatorio Rol de las revistas académico-investigativas en las instituciones de educación superior. Bueno, la red surge hace poco, somos muy nuevos, somos muy jovencitos, por una iniciativa de la Fundación Universitaria Luz Amigo. ¿Qué pasa? Que dentro del contexto de lo que son los procesos de certificación, de acreditación que viven las universidades, nosotros también gestionando todos esos procesos, nos dimos cuenta que la publicación de todos los materiales seriados es fundamental en este tipo de procesos, porque finalmente a partir de allí ellos revisan qué tipo de comunicación uno maneja con sus públicos, específicamente con los públicos internos. En estas publicaciones seriadas, el fuerte es que la revista, la publicación de revistas, y nos dimos cuenta que era fundamental fortalecer nuestras revistas y tener una base sobre la que pudiéramos trabajar en conjunto con otros editores que nos permitieran revisar qué procesos estábamos haciendo y cómo podíamos mejorarlos. Al darnos cuenta de esto, revisamos si ya dentro de las instituciones tenían procesos establecidos para la publicación de documentación seriada, y nos dimos cuenta que hay muchas universidades que han avanzado en estos procesos, pero también otras como nosotros estamos naciendo, estamos surgiendo en este proceso de publicación seriada. ¿Qué vimos? Que era importante entonces que nos apoyáramos unas a otras. Las que ya tenían el conocimiento, pues bien nos podían ayudar en capacitarnos y fortalecernos, y las que no, pues nos ayudábamos juntas a salir adelante. Convocamos entonces a varias instituciones y la respuesta fue muy positiva. La primera reunión asistieron en promedio unas 35 personas de diferentes instituciones, y en el momento contamos con 14 universidades que están participando dentro de lo que es la red. Les voy a contar cuáles son: la Católica del Norte, la Corporación Politécnico Marcos Fidel Suárez, la Corporación Universitaria Adventista, la Corporación Universitaria Remington, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad Católica de Oriente, el CES, la San Buenaventura, EAFIS, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Corporación Universitaria La Fallista, la Fundación Universitaria Luz Amigo. En este momento, la red ha sesionado ya 4 veces y hemos construido un documento que está apoyando lo que serían los procesos. Dentro de este documento que hemos revisado nuestros objetivos, nuestra metodología o estrategia de trabajo y cuáles serían las actividades a desarrollar. Dentro del hemos planteado como objetivo general, entonces, la consolidación de una red de editores y directores de revistas institucionales de educación superior de Antioquia. Inicialmente habíamos pensado que fuera una red como más pequeña, y lo habíamos pensado para Medellín, pero en la conversación que se ha tenido con las instituciones y en los encuentros, pues esta visión se amplió a Antioquia, y ahora estamos trabajando el objetivo de esta manera. ¿Para qué? Para fortalecer, como les decía en un inicio, la calidad de los procesos de edición, producción, publicación y divulgación de la información académica y científica. Bueno, ¿cómo vamos a apoyar o qué vamos a hacer para obtener este objetivo? Primero, hemos pensado en propiciar, y así se ha planteado en el documento de la red de editores, en propiciar la formación de los diversos agentes que intervienen en todo el proceso de publicación de la revista. ¿Cuáles son ellos? Los vamos pensando desde los articulistas, incluso desde los investigadores que comienzan a escribir y todavía no son fuertes en ese proceso, pensando en ellos para también capacitarlos y hacer un proceso de formación, porque más adelante serán ellos los que nos entregan a nosotros el producto, el artículo. Entonces,
los procesos de edición, producción, revisión, publicación y divulgación, la formación en estas áreas. Además, apoyar los procesos de las revistas mediante la interacción y el intercambio permanente de información y de recursos para garantizar la calidad de las publicaciones. Si trabajamos en conjunto en recursos de todo tipo, el recurso humano y el económico, pensamos que podemos salir adelante con la publicación de la revista. Y la otra manera de apoyar este objetivo sería implementar estrategias de divulgación. Implementar y también fortalecer. Algunas revistas pues ya tienen sus propias estrategias de divulgación y estamos en ese proceso de revisión de cuáles son sus estrategias y cómo podemos nosotros entrar como red a fortalecernos. Como les decía, entonces la estrategia es trabajar en conjunto con una inclusión también permanente y voluntaria de nuevos participantes. Entonces somos hasta el momento 14 universidades que venimos trabajando en lo que es la red, pero eso no significa pues que la red pare ahí. Y hacer un intercambio permanente de conocimiento y de información y de recursos. Para esto venimos trabajando. Pues esta es una de las actividades, precisamente la presentación y conversatorio sobre la publicación de revistas es una de las actividades que se han planteado, pero además estamos planteando otras cosas como la formación de los editores, como la formación o la creación de una base de datos muy dinámica que nos permita a nosotros conseguir con mayor facilidad artículos, conseguir con mayor facilidad correctores, conseguir con mayor facilidad hasta los mismos impresores y evaluadores de los artículos. Trabajar con medios como una página web o un portal desde donde se pueda hacer la divulgación de todo lo que se hace en cada institución. Una divulgación por revista, pero en un mismo sitio. Entonces, todo eso está en el proyecto y hemos avanzado de diciembre acá en algunas actividades y en ese planteamiento que hoy les presento. Muchas gracias, Carolina. A continuación tenemos el conversatorio Rol de las revistas académico-investigativas en las instituciones de educación superior, el cual será moderado por el doctor Carlos Mario Cardona Ramírez, editor de la revista El Ágora y jefe de la Unidad de Formación Humana y Bioética de la Universidad de San Buenaventura, Regional Medellín. Didáctica Universitaria de la Universidad de Medellín, jefe del Centro de Investigación de la Institución Universitaria Salazar y Herrera y director de la revista Bio. Héctor Augusto Jiménez, él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, ingeniero forestal de la Universidad Nacional, coordinador de publicaciones de la Dirección General de Investigaciones, la cual tiene a su cargo el Fondo Editorial Remington y la revista Sierra, editor técnico de la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, clasificada en categoría A1 en Publindesa. Es editor técnico de la revista CES, Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del CES, clasificada en categoría CES en Publindesa. Y Jorge Mauricio Cuartas Arias, él es biólogo de la Universidad de Antioquia, psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia y PhD en Ciencias Básicas de la Universidad de Antioquia. Es el director y editor de la revista internacional Journal of Psychology Research de la Universidad de San Buenaventura. Entonces, con ellos cuatro vamos a dar inicio a este conversatorio en torno a las revistas, que indudablemente tienen mucho de largo, igualmente también mucho de ancho. A ver,
La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Voy planteando unas preguntas, no voy a señalar directamente quién responde la pregunta, cada uno de ustedes voluntariamente dice quién quiere responder la pregunta que yo vaya planteando. Si quieren responderla a los 4 es válido, o si quieren responderla a 1, 2 o 3 también es válido. Al final tendremos un espacio de 20 minutos para las preguntas. Para no desconcentrar la atención, las preguntas las vamos a hacer al final. No hacemos las preguntas después de la respuesta de cada uno de los editores a la pregunta que van a recibir, sino que vamos a hacer las preguntas ya al final, cuando ellos hayan terminado. Creo que es un espacio, este conversatorio nos va a servir mucho, pues los que estamos metidos en estas lides sufrimos todo lo que es los cambios que Conciencia se está planteando en las revistas, sufrimos todo lo que muchas veces se nos acusa de endogámicos, lo que se nos plantea a nivel de correctores de estilo, a nivel de consejos editoriales, a nivel de arbitraje tanto nacional como internacional. Bueno, son muchas las cosas que hay detrás de una revista. En esto pues también la invitación es a ser críticos y propositivos. Vamos con la primera pregunta para todos ustedes. En su concepto, ¿qué es la escritura académico-investigativa y cuál creen que es la función de una revista científica? ¿Quién quiere empezar? Yo diría que la escritura académica es una ciencia más que en reflexión. Digas el trabajo de los docentes, los trabajos de aula, los trabajos de los estudiantes. Yo creo que cada uno de nosotros en sus propias disciplinas, cada uno nos hemos formado en nuestros primeros años universitarios con textos paradigmáticos que no eran producto de investigación, ensayos y escritos de quienes han pensado en nuestras disciplinas, escritura académica. Y la escritura investigativa cumple una tarea cultural de comunicar nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento a partir de qué? De los resultados y de los avances de los proyectos de investigación dentro de toda la formalidad del sistema investigativo. ¿En dónde se encuentran estos dos tipos de escritura? Generalmente las reflexiones académicas de los docentes generan preguntas, ideas y propuestas de investigación que luego se formalizan y generan luego productos de escritura investigativa. Por eso es tan importante que en las revistas universitarias y todos los que estamos aquí, los editores y editoras, a veces un poco en el afán obsesivo de indexar una revista a como dé lugar. Y eso es importante, hay que hacerlo, es la retórica oficial de la ciencia. Pero si nosotros no le abrimos campo en nuestras revistas a la producción intelectual de los docentes, que no necesariamente están en proyectos de investigación formales, vamos a cortar y a silenciar, a cerrar las puertas a una producción muy importante, precisamente de los docentes que quieren dinamizar la calidad académica. Entonces yo pienso que una revista, para responder a la segunda parte de su pregunta, una revista académico-investigativa, yo creo que cumple con dos propósitos, con dos tareas culturales. Formar escritores, abrirle la puerta a los docentes y a los estudiantes de pregrado, incluso de posgrado, que están construyendo a través del lenguaje, y también abrirle las puertas con procesos de evaluación a los investigadores que quieren comunicarnos ese nuevo conocimiento. Y por eso es muy importante, lo de uno desde la lingüística, cómo las revistas se organizan y se estructuran de acuerdo con principios pragmáticos, es decir, de interacción comunicativa. Entonces, hay una sección para textos de orden académico, hay una sección para textos de orden investigativo y se dividen en avances, que es lo que Conciencia llama artículos cortos, más llamado artículos cortos, porque yo como defino un género académico, un género investigativo a partir de su extensión, y que es un texto corto. Hablamos de avance de investigación, resultados de investigaciones en diversas modalidades, y le puedo abrir también las puertas a secciones como
ponencias, es decir, esos textos que provienen de la oralidad, y finalmente secciones noticiosas relacionadas con la ciencia. Entonces, miren que la revista puede ser una polifonía en la que caben múltiples cosas. Y la tarea fundamental de una revista, para finalizar, es precisamente visibilizar la ciencia de los grupos, de los investigadores, pero también ayudar a formar a los escritores que están intentando comunicar sus reflexiones intelectuales que no necesariamente están articulados a grupos y proyectos formalmente de investigación. Esta invitación de este trabajo me parece maravilloso en términos de lo que nos espera como responsables de la academia. Para complementar a Alex, pienso que desde la misma convocatoria que nos hicieron, hay un concepto que yo no quise dejar de lado. Dice textualmente: las revistas como escenarios de alfabetización académica. Cuando yo leí eso, yo me acordé cuando fui alfabetizador en el bachillerato. Me acuerdo que me tocó enseñar a leer y escribir a canosos en ese entonces como estoy ahora. Y entonces, claro, yo dije, ahí está un primer rol. Esto habla de que la comunidad académica universitaria aprenda a leer y aprenda a escribir con carácter de científico. Comparto mucho la idea en términos de que es un asunto de divulgación de conocimiento. Ahora, lo que habría que, de pronto, que lo propongo para el conversatorio, es pensar en qué es lo que le da a una revista el estatuto académico y qué es lo que le da a una revista el estatuto investigativo, yo lo llamaría mejor científico. Propongo para el conversatorio que el estatuto académico esté determinado precisamente por lo que decía antes, por la circulación del nuevo saber, la circulación del nuevo conocimiento. Pero el estatuto de cientificidad nos lo tiene que dar esa gran responsabilidad que debe tener una revista de evidenciar cómo, de qué manera, bajo qué metodologías, bajo qué estrategias se construyó ese saber. Y en ese sentido, la revista nos va a dar posibilidades, nos va a dar alternativas en términos de conocimiento de nuevas estrategias, porque nos tendrán que servir de referente a estudiantes y docentes, cómo han investigado otros, cómo han llegado al saber. Más adelante, miren otras preguntas que están planeadas, pienso que ya tenemos que mirar y tocar el tema de cómo ese saber impacta el medio, y pienso que también hay una gran responsabilidad. Otra cosa es una revista de divulgación. Lo que pasa, y es donde yo creo que estamos fallando de pronto en la institución, es que queremos aplicar como si todos tuviéramos una revista científica, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo trabajo una revista desde 1998, es la revista colombiana de ciencias pecuarias, y es una revista que ha sufrido un proceso de transformación. O sea, inicialmente comenzó como una revista de recoger esas experiencias de todos los profesores, muchas veces de los alumnos, veíamos el director, incluso el diseño pues era, no teníamos recursos, pero no veía cómo se le pedía como a los profesores, a los mismos estudiantes, que escribieran algo y que si tenían así los datos hasta se los escribían. Pero yo creo que cuando uno lee una revista científica, la revista científica se diferencia de una revista de divulgación por un aspecto muy importante, y es la evaluación por pares. Y esa evaluación por pares lleva muchas veces a establecer un poco la calidad, digamos, de un artículo científico. Entonces, no esperaría uno que el par evaluador hiciera su labor con los criterios que se le presentan desde las revistas y evaluará el artículo con sus conocimientos que tiene el tema. Entonces yo pienso que hay que hacer una diferencia entre los dos tipos de revistas: divulgación, donde podemos inicialmente empezar a la producción de los profesores, escribir es un ejercicio y se aprende escribiendo, y el otro le raya y el otro le dice que eso no es así, que los términos no se utilizan, pero es un aprendizaje en el día a día. Pero cuando uno ve una revista científica, si uno se va a revistas del mundo, incluso las revistas nuestras,
ya son revistas que ellos tienen metodológicamente más claro. ¿Cómo pueden revistas académico-investigativas contribuir al fortalecimiento de la creación, transformación, aprendizaje y apropiación social y académica del conocimiento? Los informativos a través de lo que realmente publica una revista local. Eso es desafortunado porque quizás ese es el primer hoyo en los procesos de divulgación y formación de diferentes áreas y preguntas de conocimientos. Yo no puedo formular una pregunta de teoría de juegos si no tengo una aproximación a lo que se ha hecho a nivel local para tratar de problematizarme dentro de ese mismo contexto. Es desafortunado porque las revistas ha sido casi una demanda de la Dirección de Investigaciones que yo la encuentro muy resonante. Los currículos, el currículo de los pregrados de la universidad debería tener en cuenta como eje central en la construcción de saber, en la construcción formativa, muchos de los artículos que están en relación con ese conocimiento y que hacen parte de la perspectiva que tiene el desarrollo y el fortalecimiento de una revista. Creo que es una debilidad no solamente de nuestra institución, es porque aún es increíble, no pasa en otros países. Nosotros vemos lo local de una manera muy provincial. Le falta talento, siempre quedan faltando los 5 centavos para el peso. Y realizamos procesos cuando realmente podemos tener muy buena calidad, sin embargo, dentro de las mismas instituciones no las empoderamos. Finalmente, externa a la misma institución que por la institución. Eso es desafortunado porque significa que desde el aula y desde el grupo de investigación no se posiciona lo que se publica acá como eje central de aprendizaje en un conocimiento de la lengua. Yo diría que el alfabetismo es al desarrollo de un país, como bien lo sabemos, como la divulgación del conocimiento es al desarrollo de las ideas para la discusión. Porque recordemos que la investigación es razón sustantiva de una institución de educación superior. Y como razón sustantiva hay una gran responsabilidad, no solo de producción de conocimiento, sino de garantizar que ese nuevo conocimiento sí impacta a los niños. Lastimosamente pasa lo que decía el doctor Mauricio. Pasa que a veces es de alto, pero a veces es de bajo impacto. Pero bueno, habrá que empezar de cero, habrá que ir avanzando, pero es el que garantizado. Es decir, la revista tiene que servirnos, uno de los roles fundamentales de la revista es que nos tiene que servir para que nos apropiemos de los nuevos saberes. Yo diría inclusive, muy atrevidamente, si sean magos o sean algo, pero hay que apropiarnos, porque hay que hacer camino al andar. Mire, yo valoro mucho la red de editoriales que se han creado porque ya hay un escenario donde podemos trabajar juntos, y es porque, dice textualmente, trabajamos aislados, trabajamos muy casas solas. Decía, en el término de esta ley, ¿para qué 7 centros de inmunología si puede haber uno solo con 7 instituciones trabajando juntos? Hay una gran responsabilidad en términos de producción, de creación, producción, apropiación del saber en función de los problemas del medio. Tenemos que trabajar juntos. Yo le pondría la tarea a esta red, que se nos hizo Carolina, no estarían así. Le pondría la tarea a Carolina de que esta red empiece a hacerle exigencias a las instituciones de que de verdad trabajemos en red, de que de verdad produzcamos en red, que tengamos grupos de investigación trabajando juntos, que tengamos docentes de 3, 4, 5 instituciones trabajando juntos, preocupados por un problema. Porque ahí está entonces todo el escenario que estamos propiciando desde acá, con las redes, con las revistas,
para que haya nuevas creaciones, para que haya más apropiación del saber, para que nos nutramos y empecemos a mirar otras opciones para los famosos needs, las necesidades, intereses y problemas del mundo. Muchas gracias, Carlos. Alexander, Roberto, ¿quieren plantear? Intercambiaban sus saberes, sus reflexiones de manera epistolar, las cartas. Luego ellos vieron la necesidad de hacer una reunión como esta. Hoy en día esa revista de filosofía se mantiene y está en internet y está en formato físico. Ha cambiado el formato, han cambiado los actores, pero ¿qué es lo que se ha mantenido? El concepto de revista a lo largo del tiempo. La revista entendida como un sistema contextual de comunicación especializada en el cual las comunidades discursivas y las metáforas están asociadas a la luz. Convierten la revista de la comunidad académica multidisciplinar del país mediante los numerosos artículos que llegan de diferentes áreas. Uno dice, se está creando comunidad, hay interacción, hay tejido y el conocimiento está avanzando poco a poco. Entonces yo vería que una revista no es un asunto rígido, sino de interacción y de creación de comunidades especializadas. Y también, ya para finalizar, es un asunto formativo. Es decir, que una revista debe tratar con mucho respeto el artículo del investigador que está comenzando y del estudiante que se atreve a escribir. Y ayudar, esa es la labor del editor y del evaluador, a reconducir ese texto para que llegue a ser lo que todavía es más grave. Cuando hacemos esa tarea bien, hemos logrado un autor y un académico que va a estar en nuestra revista y todos tendremos un artículo de transformación e integración. Muchas gracias, Alex. Están relacionadas la una con la otra. La primera, las revistas como escenario de alfabetización académica, que es en la temática en que estamos. Hay una segunda, que es los nuevos criterios de indexación que nos está planteando Conciencias, y hay una tercera temática que es la visibilidad y calidad. ¿Por qué estoy planteando esto? En aras del tiempo, hasta ahora vamos en la primera temática y solamente llevamos 2 preguntas. Y tiene 5, el tiempo no nos paga. Entonces vamos a pasar a la segunda temática en aras del tiempo. Desafortunadamente, si no lo hacemos así, el tiempo no nos paga. Que es los nuevos criterios de indexación. Entonces parto con la primera pregunta. Los criterios de indexación que regirán a partir del 2013 se enfocan en aspectos como mayor número de artículos científicos publicados, inclusión de las revistas en sistemas internacionales de indexación avalados por Conciencias y mayor factor de impacto por parte de autores y revistas. ¿Qué apreciaciones tienen ustedes sobre estos nuevos lineamientos? Desde que empezó en la Medellín, los conferencias, en Esmeralda, que también vino a la Universidad de Antioquia a mostrar un lineamiento, yo creo que prendió los sistemas de alarma en todas las revistas. Es muy particular porque incluso las revistas que están bien clasificadas o las que están medianamente clasificadas también saben que bajo unas políticas van a existir unas dificultades severas para digamos, lograr una nueva indexación. Incluso algunas perderían categoría, otras que están muy en categoría 1, 2, posiblemente queden en B o queden en C o tampoco parece. Pero yo creo que sobre todo esta situación que se está presentando, yo creo que nos debe llevar esas nuevas políticas a preguntarnos estas cosas. ¿Será que el país necesita que todas las instituciones universitarias, por ejemplo, si hay 20 facultades de medicina veterinaria o 20 facultades de comunicación social en Medellín, será que necesita que cada una de ellas tenga su propia revista? Y la pregunta es si eso nos va a llevar a nosotros a que tengamos que trabajar en red. Planteaba ahora Alex. A mí me da un poquito preocupado de lo siguiente.
que en las políticas, digamos, que estaban vigentes, porque las otras no han empezado, se exigía, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Lugano, se exigía que el 30% fuera externo y el 75% fuera interno. Entonces uno dice, bueno, puedo apoyar puedo cumplir con la función que están hablando los compañeros de la mesa, de ir fortaleciendo una comunidad en la institución. Pero bajo la nueva política, resulta que ya solo pues aumentan el número de artículos, que digamos en categoría C, que eran 9 artículos, pasa a 12. Pero de esos 12, ya el 75% tienen que ser de afuera. Como tenemos 20 facultades o 30 de la misma temática en una ciudad como Medellín, sin contar las que tenemos en el país o algo así, entonces uno dice, bueno, estoy exagerando un poquito, pero yo creo que todos sabemos que en la sala hay muchas revistas, uno dice, bueno, ya no vamos a tener que empezar como hacemos hoy en día, a disputarnos los artículos, porque si yo tengo una revista de medicina veterinaria, pues cuántos investigadores tenemos en este país, pues que están haciendo investigación, si hablamos de investigación científica con metodologías, digamos, ya probadas y conocidas, entonces dicen no. La otra es que viene la indexación de sistemas internacionales, de la revista de sistemas de indexación y resumen, y lo dicen JCR y Scopus. En esos índices pues nos van a comparar con revistas, pues con las revistas de nuestra área en términos de factor de impacto. Y ustedes saben que el factor de impacto es el número de citas que se hacen a los artículos sobre el número de artículos citables. Entonces, si yo publico muchos artículos, pero esos artículos, digamos, no tienen una buena estructura o no son citados, entonces el factor de impacto va a ser cero. Yo creo personalmente que la incidencia de conciencias de aumentar el número de artículos y el aumentar estas exigencias a veces puede ir en contravía del factor de impacto. ¿Por qué? Ahora son 9 artículos, pero ya son 12, entonces tengo que publicar todo lo que me llegue. Pero si publico todo lo que me llegue, difícilmente me van a citar los artículos porque no voy a tener, digamos, posiblemente artículos de calidad o un proceso de evaluación que de pronto sea el acorde al número de artículos que se requiere. Yo pienso que sí tenemos que comenzar a preguntarnos también si es lo que digo ahora, si es necesario que todas las revistas institucionales sean para indexación, o si es pues que todas las revistas sean para indexación, o sea, revistas científicas. ¿No será que también es necesario tener revistas que permitan hacer ejercicio académico con los docentes y los estudiantes? Muy bien. Yo solo voy a hacer una afirmación de pronto un poco atrevida y hasta podría calificarse de simplista, pero también para la discusión acá. Miren, cuando empezaron estos procesos de acreditación de alta calidad, uno escuchaba a distintos directores académicos de la ciudad decir: no nos preocupemos por todo lo que pide el CNA para acreditación, porque es que si hacemos las cosas bien, los programas se acreditan solos. Si hacemos las cosas con calidad, los programas se tienen que acreditar. Algo parecido diría yo con el asunto de la indexación. Porque estoy siendo un poco ligero, muy utópico, pero yo considero que si hacemos grandes esfuerzos, primero que todo, por preocuparnos por los problemas serios del contexto, si luego trabajamos juntos por esos problemas del contexto, investigamos juntos para producir conocimientos que nos atiendan esos problemas, si hacemos grandes esfuerzos por la interinstitucionalidad y el trabajo internacional, yo considero que la indexación se tiene que dar, por dura que se ponga, por dificultosa que sea. Yo pienso que la indexación se tiene que dar si nosotros entre las instituciones nos esforzamos por producir nuevos saberes que realmente resuelvan los problemas que tiene la comunidad, que tiene el contexto a nivel local, nacional, mundial. Por eso digo que es
Es un asunto de responsabilidad institucional, de responsabilidad profesional de nosotros los docentes. Es un asunto de un compromiso grande por la ciencia en función del contexto. Y si logramos, es que hermano, no es ni de preocuparnos por el número de artículos, ellos se van dando solos si ese esfuerzo es notorio, si ese esfuerzo es decidido. Yo, en el Instituto Universitario de la Guerra pasaba una cosa muy chistosa. Allá un momento donde, voy a hacer aquí un cliente, nos obligaban a escribir. Vea, usted para esa mate que tiene un artículo. ¿Y de qué? No, tiene que tener un artículo. Y publique, pero ¿sobre qué? Y yo quiero calmar a todos por eso miles de veces. Eso es muy engorroso. No. Dediquémonos a ver qué es lo que hay en el medio y para qué es lo que nos formamos y empecemos a producir conocimiento. De tal manera que interinstitucionalmente, con esfuerzos grandes y decididos, nosotros logremos mostrarnos, hacer impacto y la indexación tendrá que llegar. Muy utópico, pero los invito a ver cómo nos damos madera con esas afirmaciones tan ligeras. Sí, es generar un filtro para que una revista definitivamente posicione más el país y concentre saberes en muchas facultades de un solo saber. Entonces quizás conciencialmente pues sea estratégico que ellos hagan red y sean propositivos en nuclear contenidos temáticos y formación de procesos en torno a pocas revistas. Pues eso es, no tengo elementos como para, no sería responsable considerar si eso es una buena o una mala estrategia, que es esencialmente una estrategia un poco médica. Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo bien pienso que en términos de divulgación, en términos de escritura, de construir formación y procesos, no necesariamente todo tiene que ir a artículos indexados en las revistas que van a tener impacto. Es una estrategia más. Las universidades quieren apostarle a esto, eso hace parte como de estudio de acreditación y calificación de las instituciones. Una de las alternativas es salirle al pliegue de este abanico, haciendo alianzas estratégicas por saberes y viendo qué es lo que pasa cuando se genera la consultación o se verifica el impacto. Ese es como mi punto de vista. Sí, dos puntos muy rápidos. También está en la base de la calidad científica y la visibilidad que el editor tenga el tiempo, la estructura y los recursos físicos y el talento humano para hacer bien su labor. Uno ve, y luego discutió una red de editores, que es más un trabajo con una apuesta personal, y que muchas veces las instituciones ven el rol del editor como un asunto subsidiario, que se hacen 2 o 3 horas a la semana, y lo que uno ve en la dinámica es que dependiendo de la periodicidad de la revista, de si combina lo virtual con lo físico, exige, dependiendo de una labor de medio tiempo completo, con recursos, sobre todo para gestionar el tema de la visibilidad, de la formación y de la integración del proceso. Eso es importante debido a las discusiones sobre la profesionalización del rol del editor. Y mucho más ahora que estamos empezando a manejar el famoso aplicativo OJS, donde se hace toda la gestión editorial en red. Entonces, este es un punto importante que sería interesante comenzarlo a discutir desde la red y en las propias universidades, el espacio y los recursos para los editores para realizar un proyecto con calidad editorial. Y finalmente el tema de la visibilidad, si lo preguntamos a la persona de conciencia, la doctora Bonilla, pues, ¿cómo hacemos para lograr visibilidad y factor de impacto de las revistas, de los artículos? Y un poco la conclusión ahí es, si un texto es bueno, se abre paso por sí solo. Claro, usted se ayuda con otras estrategias como la citación, la discusión con sus estudiantes, la difusión del material y la gestión comunicativa de su trabajo investigativo. Y vale la pena, y volvemos a la pregunta que nos planteamos, es si cuando nosotros estamos en un punto ya muy alto, somos decir, no,
Entonces no tengamos revista y la otra es cuando estamos empezando, porque estamos en un punto alto, pues alto para quién, pues estamos hablando un poco de indexación. Pero cuando estamos en un punto bajo, entonces uno dice, bueno, ¿será que voy a destinar recursos? Es que cuesta. Digamos, ahí trabajo en una revista, digamos que hay 3 editores de sección, 4 editores técnicos, grupo de apoyo, pero también trabajo en otros donde estamos la aprendiz, la directora de investigación y yo. Y ya estamos pensando con las políticas de conciencias de decir que tal vez debemos sacar una revista, pero no por las políticas, sino por el no cumplimiento de la periodicidad. Revistas que tienen 42 números publicados, pero que hayan de tener 72 y según conciencia las tenemos que acabar. Eso es muy duro. ¿Qué digo yo? Uno le justifica siempre cuando pues vamos en líneas, vamos formando los estudiantes, pero también logramos captar de afuera, y obviamente con estas políticas lo que queremos es que los investigadores vayan hacia afuera y conozcan a estas personas, y eso le da visibilidad a mi modo de ver a la institución que ya se realizó. Bueno, vamos a la última pregunta en este tema y así poder pasar a las preguntas de parte de ustedes. En sus universidades, en comunicación académico-científica en la institución, específicamente en la gestión de revistas, con miras a fortalecer la calidad textual y el proceso de evaluación. Sí, en la Fundación Universitaria del Norte nosotros partimos de la idea de conocimiento en un proyecto de investigación que tenemos sobre literacia académica. Y es que a los académicos, a los investigadores, no los preparan para las exigencias discursivas que enfrentan en sus ámbitos científicos y académicos. Por ejemplo, cuando alguien se enfrenta a la tarea de redactar la tesis de maestría o doctorado, esa no fue preparado. Solo se enfrenta a eso, probablemente una vez en la vida, y lo resuelve ensayo, error y mirando modelos de otras tesis. En Latinoamérica hay una serie de investigaciones orientadas a la tradición académica del superior, o literacia académica, la técnica musical, muy estrictamente. Entonces, no. ¿De qué se trata? De llevar a los académicos y a los investigadores a comprender retóricamente cómo es que funcionan los textos académicos e investigativos, y ahí vemos por lo menos unas 50 tipologías de textos. Y hay una serie de capacitaciones y orientaciones en la enseñanza de estos bienes de orden retórico, orientadas a desarmar los textos, a mirar sus estructuras profundas, a mirar cómo funcionan, qué es el concepto de género discursivo, cómo funciona el posicionamiento del investigador a la hora de escribir, porque creemos que los artículos son una taquigrafía verbal, pura, objetiva, neutra, aséptica, y hay mucho de posicionamiento y de construcción. De hecho, si uno empieza, y hay muchas investigaciones muy serias en ese campo, a analizar los textos científicos, uno encuentra una gran cantidad de metaforizaciones, del posicionamiento del autor, mediante diversos enmascaramientos, estrategias, tipos gramaticales. ¿Frente a qué estamos? Estamos frente a un acto de creación y de escritura. Hacia eso nos estamos enfocando en la Católica del Norte, a mirar cómo es que funcionan esos textos y a capacitar desde allí. Porque hemos visto que no funcionan muy bien los cursos de capacitación orientados a asuntos que tienen que ver con la redacción, con asuntos gramaticales. Eso debe ser transversal. Lo que hay que mirar es el concepto de género, el concepto de retórica, y de hecho, hay muchas investigaciones en este momento en Latinoamérica y la Universidad de California se retoman planteamientos de la retórica clásica, sobre todo los de Aristóteles, el ethos, el pathos, el logos, y eso lo aplican al análisis de diversos géneros textuales, y eso se evidencia. Entonces estamos frente a un acto de escritura. Entonces nosotros vemos que funciona muy bien asumir la escritura como creación. De hecho, ya para finalizar, varios pensadores, poetas, han visto esos vasos comunicantes entre la labor del artista y la labor del científico.
O sea, John Peirce, cuando estaba recibiendo el premio Nobel de Literatura en el 60, en su discurso, decía, bueno, ¿qué pasa con los científicos y con los artistas? Ellos todos tienen preguntas similares sobre idénticos abismos, solo varían en sus metodologías. Es decir, hay una similitud entre lo literario y lo científico. Y de eso se ocupan los modernos estudios sobre qué pasa con la escritura científica, y eso funciona cuando uno lo lleva a los cursos de capacitación y habla con los investigadores sobre estos aspectos. Entonces ellos se posicionan de otra manera y hacen una escritura como creación, y ahí donde digamos que sale toda esa productividad y toda esa creatividad, y eso beneficia bastante a las comunidades científicas. Esa es una super explorar y profundizar bien muy interesante. Muchas gracias. Digamos que yo les voy a hablar de algo más, digamos, práctico en términos de porque en la universidad que hemos hecho, digamos, nos dimos cuenta a través de los proyectos de investigación que llegan en las convocatorias, que definitivamente se puede tener maestría, se puede tener doctorado, se puede tener ningún título, pero definitivamente es que no sabemos escribir. Tenemos dificultad en la comunicación escrita. Esos proyectos entonces sufren un proceso de evaluación, y en el proceso de evaluación se hacen unas anotaciones que si son de estructuradas metodológicas, obviamente el investigador tendrá que hacer estos ajustes, pero también se empiezan a través del análisis de esos textos a identificar problemas de hilación, problemas de coherencia, problemas de legibilidad. Mejor dicho, muchos de estos tipos de problemas, y lo que hemos hecho entonces es plantearnos, listo, necesitamos, pues al menos desde lo académico y científico, digamos, se plantean unos cursos de escribir para publicar. Obviamente, no necesariamente que haga el curso basado en toda la competencia, pero obviamente se le hagan unos elementos, y unos elementos permite, al menos el otro comienza a practicar o a utilizar esas herramientas. La dirección de texto lo hace, lo hacemos en la REMIT, a través de los diplomados de investigación, y incluyen un método de escribir para publicar. Bueno, una cosa bien sencilla es que también una forma de hacerlo es, nosotros como equipo de editores, normalmente vamos a los cursos de posgrado, nos invitan a conversatorios, y nos empiezan a surgir preguntas en por qué un artículo no se publica, o por qué lo envían y lo rechazan. Y uno se da cuenta que, aunque tienen temas muy interesantes, muchas veces no son capaces de comunicar lo interesante de sus investigaciones. Recuerdo un caso aquí de un parásito que se llama una riqueza que se llama Ehrlichia canis. Entonces mandaron un artículo súper interesante, pero ese artículo lo nombraron Ehrlichia canis. Entonces el autor, un poco molesto con nosotros, nos decía que porque la revista no le sentaba a él. Obviamente el editor lo que tiene que discutir un proceso, es garantizar un proceso editorial, pero le decíamos que ese título no correspondía a lo que tenía en el artículo. Entonces hemos ido a los cursos de especialización y de posgrado, donde empezamos a analizar con ellos sus propios artículos y sus propios títulos, y nos dicen, hombre, este resumen, ¿cómo está? Este título, ¿cómo está? Si estoy comunicando lo que quiero, esas palabras clave se ajustan a lo que, digamos, nosotros tenemos en el texto. Entonces casi que ha sido también muy de cosa de poner los proyectos y tirar a analizarlos. Bueno, en este caso, la Universitaria de Salazar Herrera estamos haciendo pues, un gran esfuerzo para que nuestros investigadores y todos los que van a publicar en la revista lo hagan de la manera más natural y original posible. O sea, les hemos insistido, yo por ejemplo les decía mucho a los docentes en las comités que hemos tenido. Yo tuve un profesor en el
en procesos de pregrado, que es donde cuando usted vaya a hablar o a escribir, así textual decía, hágalo para que le entienda el más ilustre de los lustrabotas, porque a veces son más ilustrados que nosotros, decía el profesor. O sea, escriba para que le entienda, por elevado que sea su discurso, por lo complejo de la disciplina, por lo difícil del tema, escriba para que le entienda. Entonces, estamos haciendo mucho énfasis en eso. Pero además les estamos pidiendo de que entiendan que, o sea, en los procesos investigativos donde uno más se hace investigador, donde uno realmente se vuelve, como dicen los muchachos, un teso, es en el diseño metodológico de la investigación. Nosotros, hay algo que les decía muy interesante, un investigador de la fiscalía, cada que resuelve un crimen, él no siempre repite un método, ahí siempre tiene que construir un método porque el crimen siempre será distinto y los móviles serán distintos y lo que le pidan será distinto. Y ahí es donde se vuelve muy experto, porque le toca permanentemente crear métodos, construir un método casi que para cada crimen. No es sencillo, cuente su método, pero cuéntelo de una manera natural, de una manera original, muy suya. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando he visto las charlas de Manuel Elkin Patarroyo. Yo no tengo ni idea de química, además me fue muy mal en química en el bachillerato, pero es un deleite escuchar a Patarroyo cómo es que él explica, así como con plastilina, además, ni siquiera con videobeat. Y con la mano dice, hay unos soldaditos que no sé qué, y otros soldaditos que no sé qué, ellos se pelean y le ganamos a la malaria. Pues, y lo dice de una forma casi que para niños de escuela, pues, está hablando para que le entienda. Yo pienso que la clave es, en estas revistas, escribir para que nos entiendan. Es decir, conocimiento que no se divulgue no es conocimiento, pero si lo divulgamos y no se entiende, pues no hacemos nada tampoco. O sea, es escribir para que nos entiendan qué fue lo que hicimos, cuál fue el método, cuál fue la estrategia, cómo lo hicimos, cómo inventó esos pasos, y que le lean a uno ese disfrute en ese recorrido por su estrategia metodológica. Allá en la institución le estamos haciendo mucha fuerza a eso, a que seamos muy enfáticos en cómo llegamos, obviamente sin perder, repito, la rigurosidad, la validez, esa rigurosidad pues disciplinar, pero que se entienda cómo lo hicimos y cómo llegamos a ese objeto y cómo ese objeto garantizamos que sí resolvió los problemas que tanto les dimos. Ustedes, ya, te doy la palabra. Pues allí levantaron la mano, igualmente el que quiera hacer una pregunta levanta la mano, y si quiere específicamente que la responda alguien lo dice, o si quiere que la respondan los tres. Yo desempeño en Bolivariana, donde soy editor de una revista indexada y una revista que no lo es. Ahorita mencionaban el tema de si apostarle a las revistas que no son indexadas, que no piensan indexarse y que no piensan indexarse, por ejemplo. Yo digo, lástima que no estemos en el momento para entender que si hay universidades que le apuestan a la revista que no se van a indexar, si las hay. Y muy en sintonía con lo que decía Alex, cuando está claro cuál es el objetivo de la revista. En la Facultad de Educación, donde yo trabajo, en la Escuela de Educación Bolivariana, hay dos revistas. Una es revista Q, que es una revista indexada, y la otra revista Texto, una revista que cumple una función tan importante como de una revista indexada, y es permitirle a los estudiantes aprender a escribir. Que difícilmente puede hacer un buen ejercicio con estudiantes de pregrado en una revista indexada. Entonces, si no hay revistas que permitan el ejercicio, pues los estudiantes pueden que nunca aprendan a escribir, académicamente hablando. Entonces, sí hay universidades que están apostando a eso. Otra cosa que me gustaría compartir es en relación con el tema de estos cambios de políticas de indexación que se vienen. He tenido la oportunidad de estar en otros países y conocer los sistemas de publicación. Y les digo que realmente eso no es si Contessa lo quiere hacer o no lo quiere hacer, Contessa lo tiene que hacer. Porque nosotros vivíamos aquí en Colombia, todavía vivimos en una burbuja editorial de mentirita, como en la que publicaciones
rankeadas en todo respeto de la ONU, estaban homologadas con publicaciones que están en el primer cuartil en la Live, por ejemplo. No tiene ninguna lógica en ningún momento. Entonces, eso es lo que había que hacer, que van a hacer muchas cosas que van a pagar los empresas. Eso es lo que hay que hacer para poder lograr que el conocimiento que produce el país tenga validez. Gracias. ¿Quién más quiere hacer un aporte? Sí, buenas noches.